Muy buenos días, es un gusto saludarles desde la Dirección Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica. Quiero darles la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes a este nuevo webinar denominado Recolección y Uso de Información de Aprovechamiento Sustentable de la Energía en los Gobiernos Locales. Recordar que este webinar se enmarca dentro de las actividades programadas por México, quien coordina el fortalecimiento de capacidades y promoción de eficiencia energética dentro de lo que es la Agenda Digital Mesoamericana. Para el desarrollo de este webinar, quisiera dejar en el uso de la palabra a Alejandra Rodríguez de la CONUE de México para que podamos dar inicio con esta sesión. No sin antes solicitarles, en la medida de sus posibilidades, poder aperturar su cámara para poder hacer la captura de esta actividad y posteriormente iniciar con el desarrollo del webinar como tal. Si pudiesen, por favor, ayudarnos con la apertura de sus cámaras para poder hacer rápidamente una captura de la actividad, se los agradeceremos. Bueno, solicitaría entonces el apoyo de nuestro colega Ronald González para poder hacer la captura y luego procedemos con el desarrollo del webinar. Muchísimas gracias a quienes están aperturando su cámara. Por supuesto, Dato, buenos días a todos. Muchas gracias por activar sus cámaras y a la cuenta de 3 hago la captura para que estemos listos. 1, 2, 3. Permítanme un segundo, por favor. Listo, muchas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias, Ronald. Bueno, siendo ya esta primera parte, digamos, el inicio de este webinar, dejo en uso de la palabra a Alejandra para que nos pueda conducir durante el desarrollo de este webinar. Adelante, por favor, Alejandra. Muchas gracias, Eduardo. Pues muy buenos días a todos. Me presento para las personas que no me conocen. Mi nombre es Alejandra Rodríguez, jefa de departamento de la Dirección de Cooperación Internacional de la CONUE, y a nombre de mi jefa, la maestra Flor Chávez, les doy la bienvenida a esta serie de webinarios que muy gustosamente nuevamente México encabeza, a nombre de la Secretaría de Energía aquí en México. Esta serie de webinarios que se encuentran programados en nuestro plan de trabajo del proyecto Mesoamérica, específicamente en el PEMURE, atendiendo a la primera línea de acción de trabajo referente al fortalecimiento de capacidades y promoción de la eficiencia energética. Y vamos a dar inicio con este webinario que se representa a través de la Dirección de Políticas y Programas de la CONUE. En esta ocasión, el ingeniero Mauricio Vizcaíno nos dará inicio de este webinario que se titula La recolección y uso de información de aprovechamiento sustentable de la energía en los gobiernos locales. También se encuentran con nosotros la maestra Lizeth Mendoza, directora de área de aquí de la CONUE, y posteriormente también se incorporará con nosotros el maestro Jaime Esquivel Estrada, director de evaluación de programas de eficiencia energética. Y pues, Mau, te dejo la palabra y muy buenos días a todos. Muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias, Eduardo. Y también muchas gracias a todos los que están aquí presentes para esta presentación. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Me parece que ya la deben de estar viendo. Ok, entonces presento nuevamente, soy Mauricio Vizcaíno, estoy en la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía y específicamente estoy en la Dirección de Políticas y Programas. Creo que ya han tenido otras presentaciones de la CONUE, pero me parece importante nuevamente recordar que es la CONUE. La CONUE es un órgano administrativo que dependemos de la Secretaría de Energía, pero tenemos autonomía técnica y operativa. Y nuestro objetivo principal es promover la eficiencia energética para constituirnos como un órgano de carácter técnico en materia de aprovechamiento sustentable de la energía. Entonces, como nuestro objetivo principal es esto de promover la eficiencia energética, siempre van a estar viendo que la CONUE está organizando webinars, está organizando talleres, sesiones de capacitación, con todo esto enfocado a promover la eficiencia energética. También recientemente se publicó este documento que se llama Consejos para ahorrar en el hogar,
que tiene más de 100 consejos para poder ahorrar energía en el hogar. Diferentes tareas que van desde la preparación de alimentos, calentamiento de agua, iluminación, hasta uso del automóvil. Ya de forma más específica de qué es lo que hacemos nosotros en el área de políticas y programas, nosotros tenemos 3 actividades principales. La primera es el desarrollo de indicadores de eficiencia energética, la formulación de programas y políticas públicas de eficiencia energética y la evaluación de estas políticas públicas. En ese sentido, hemos participado en la elaboración y evaluación de 2 instrumentos de política pública que son muy importantes acá en México. Uno de ellos es la Estrategia de Transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios, que este es el instrumento rector porque establece las metas en el mediano y largo plazo para las energías limpias y una meta para eficiencia energética. También tiene el objetivo de reducir las emisiones contaminantes que están originadas en la industria eléctrica y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. La última actualización se publicó en enero de 2024 y como muchos otros documentos que seguramente han visto que ya ha publicado la ONU o la Agencia Internacional de Energía, la conclusión o el resumen es que sí estamos avanzando, sí estamos reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles, pero si queremos alcanzar las metas tenemos que apretar todavía un poco más, ¿no? Otro de estos documentos de política pública es el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. La última versión es la 2020-2024. Y este documento retoma las metas de la estrategia, las que ya se plantearon en la estrategia, pero aquí plantea la necesidad de reducir la demanda tanto en el sector energético como de consumo final y entonces establece diferentes estrategias, líneas de acción a seguir ya de forma más específica, ¿no? Y como es de consumo final, también viene ya más específico a, por ejemplo, el sector residencial, el sector transporte, agroindustria, etc. También les decía que nosotros desarrollamos indicadores de eficiencia energética y tenemos una base de indicadores de eficiencia energética. Esta es una herramienta en línea que se elaboró gracias a la cooperación francesa con la AFD, me parece que es la Agencia Francesa de Desarrollo, y tiene más de 150 indicadores que continuamente estamos actualizando en 7 sectores, en 7 diferentes sectores con diferentes niveles de desagregación. Estos 7 sectores son macroeconomía, energía, residencial, agropecuario, servicios, industria y transporte. Entonces es una herramienta en línea de acceso público que cualquiera puede entrar, revisar qué es la información que está ahí disponible y hacer como diferentes análisis, generar gráficas, etcétera, ¿no? Entonces llegamos a la parte la recopilación de información y el uso en los gobiernos locales. Digamos que nosotros estábamos desarrollando nuestros indicadores a nivel nacional en los 7 sectores, como veíamos, y llegó el momento en el que dijimos que están haciendo los gobiernos locales, ¿no? Acá le llamamos entidades federativas, en algunos países les llaman departamentos, en otros me parece que le llaman provincias, pero al final es esta separación o delimitación geográfica de los diferentes gobiernos locales. Entonces, a través con este antecedente de no tenemos estándares los gobiernos locales en materia de estadísticas energéticas o si están recopilando información energética para cualquier tipo con diferentes finalidades. Y además no había ningún antecedente de que existiera una encuesta en donde se le preguntara a los diferentes gobiernos locales si están recolectando información, si tienen alguna manera de sistematizar esta información que están recolectando. Surgió esta idea de llevar a cabo un proyecto de diagnóstico en los gobiernos locales. Se contó con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo
Y se establecieron dos objetivos, que era identificar el estado actual y las necesidades de fortalecimiento en materia de recolección y análisis de información, y conocer las necesidades del desarrollo de sistemas de información útiles para las entidades federativas. También un poco nuestra idea era si cada gobierno local tiene su propio sistema de información, nosotros podemos simplemente tomar esa información que ya están reportando los diferentes gobiernos locales y hacer nuestros reportes a nivel nacional, ¿no? Digamos que sería algo mucho más verídico de qué es lo que está pasando a nivel nacional. El planteamiento de este diagnóstico fue realizar una investigación documental y después aplicar un cuestionario, ¿no? Entonces, primero fue como revisar qué es lo que lo que están publicando los diferentes estados, lo que está disponible en sus páginas de internet, a lo mejor documentos que no están como tal en sus páginas de internet, pero que están públicos en la red, y después hacer una entrevista para conocer cuáles son sus situaciones específicas, eh, sus capacidades y sobre todo cuáles son sus necesidades para toda esta parte de recolección de estadísticas energéticas. Los resultados, entonces, los dividimos en dos partes. Primero es la parte de la investigación documental. En la parte de investigación documental se encontró que todas las entidades federativas al menos tienen una institución que sí está utilizando estadísticas energéticas, ¿no? Y en la mayoría de los gobiernos locales se encontró que más de una institución está utilizando esta información. En total se contabilizaron 105 instituciones o áreas técnicas, o sea, podría ser también, o contabilizamos también las áreas técnicas que están dentro de las diferentes instituciones que se dedican a la recolección, procesamiento y análisis de estadísticas. Y bueno, cada estado pues tenía diferentes tipos de instituciones, ¿no? Con diferentes niveles jerárquicos, diferentes objetivos específicos, por ejemplo, la mayoría tenían la Secretaría del Medio Ambiente. Ahorita vemos por qué es importante esta parte, pero también había algunos que ya tenían de forma más específica una agencia o una comisión de energía, ¿no? O sea, una institución que específicamente se va a dedicar a la parte de energía. También las secretarías de desarrollo económico, también ahorita vamos a ver por qué juegan un papel importante en esta parte de estadísticas energéticas. Algunos no tenían como tal un área de, de energía o que se dedique a la energía, pero tienen clústeres de energía que son como estas, donde agrupan tanto a las universidades, a las industrias, empresas y alguna otra institución de gobierno. Entonces, ya una vez identificadas estas diferentes instituciones, los productos estadísticos que vimos que ya están elaborando, es, por ejemplo, el de contaminantes criterio, que por eso les decía que era importante el encontrar que había secretarías del medio ambiente en todas las entidades federativas, y también, no todas, pero la mayoría tenían, o sea, tenemos 32 entidades federativas, y de estas 28 están desarrollando o desarrollan inventarios de gases de efecto invernadero. Esto es importante porque para desarrollar estos inventarios de gases de efecto invernadero necesitan tener estadísticas energéticas, al menos conocer la generación que tienen en su territorio, ¿no? Porque tienen que contabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la generación de energía. Y me gustaría destacar que en el momento de cuando hicimos esta investigación, sí había 13 entidades federativas que ya tienen su propio balance energético, ¿no? Esto es importante destacarlo porque no es fácil, ¿no? O sea, no es fácil que un gobierno local llegue a desarrollar su propio balance energético en donde tengas cuánto estás produciendo y cuánto estás consumiendo, ¿no?
Y también algunos tienen ya, o algunos tenían ya su matriz energética, ¿no? En este caso, ocho gobiernos locales sí tenían ya su matriz energética, en donde especificaban de dónde provenía la energía que se está generando, hacia dónde va, etc. Después, esta parte de sistematización de información en las entidades federativas era muy importante para nosotros conocer cómo están haciendo las instituciones esta parte de recolección, procesamiento y análisis de la información, ¿no? Sobre todo pensando en lo que les decía al inicio, que para nosotros podría ser muy sencillo que cada entidad federativa, cada gobierno local tuviera su propio sistema de información energética y de ahí nada más a nosotros tomar la información y ya generar los reportes a nivel nacional. Pero nos encontramos en que este concepto de sistemas de información puede ser como muy subjetivo en las diferentes instituciones, ¿no? O sea, hay instituciones que pueden decir, sí contamos con sistemas de procesamiento de la información, pero en realidad se refieren a que usan sistemas de información geográfica. Esto sobre todo lo utilizan para calcular los potenciales de energías renovables. Ah, hay otros gobiernos locales que le llaman, que tienen un sistema de información a que publican en su página web, por ejemplo, su matriz de energía, ¿no? O sea, dicen, ya sí tenemos un sistema de información, pero en realidad lo que están haciendo es nada más publicar un reporte en su página web, ¿no? Y tres gobiernos locales, en el momento hicimos esta investigación, sí había tres gobiernos locales que sí tenían un sistema de información energética, ¿no? Es decir, sí cuentan con una herramienta que puede ser algo muy sencillo desde un archivo de Excel o algo ya más avanzado como un software especializado para la parte de recolección de información, el procesamiento de la información y tienen un sistema en donde están reportando esta información que están procesando, ¿no? Es decir, que puede ser, por ejemplo, como la base de indicadores que les mencionaba que tenemos nosotros. Después de los resultados de la parte de entrevista y cuestionario, ya teníamos identificadas a las diferentes instituciones que utilizan estadísticas energéticas en las 32 entidades federativas. Se contactó con diferentes representantes de cada una y 29 de las entidades federativas aceptaron tener entrevistas. Hubo 3 que por temas administrativos decidieron no aceptar la entrevista y tampoco enviaron su cuestionario, ¿no? Al final la entrevista era como nada más un repaso del cuestionario que ya se les había enviado previamente. Entonces también hubo 3 que no tuvimos la entrevista, pero sí nos enviaron su cuestionario. Entonces, en total tuvimos 29, donde sí logramos tener el cuestionario y la entrevista. De los resultados más importantes es cómo obtienen la información, ¿no? O sea, lo que les mencionaba al inicio, a lo mejor hay algunos que dicen, sí estamos haciendo estadísticas energéticas, pero por ejemplo el 21% vimos que solo reproducen la información que está ya publicando otras instituciones, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, tenemos el Estado de Puebla, entonces a lo mejor el Estado de Puebla solo dice, pues lo que está publicando la Secretaría de Energía que dice que es para el Estado de Puebla, pues nosotros lo estamos replicando, ¿no? En lugar de hacer ellos su propio procesamiento y análisis de datos. El por qué procesan y analizan esta información también va de diferentes razones, que puede ser desde analizar el entorno energético y ambiental. Nuevamente les recuerdo que la mayoría tenían su secretaría o todas tenían su secretaría de medio ambiente, entonces para analizar esta parte del entorno ambiental utilizan estadísticas energéticas. Algunos ya más específico la utilizan para diseñar política local, para promover inversiones en infraestructura. Por eso les mencionaba también que es muy importante el que hayamos encontrado que las secretarías de desarrollo económico sí están utilizando estadísticas energéticas, ¿no? Porque es un elemento muy importante para promover las inversiones en infraestructura.
Algunos lo están utilizando para evaluación de la política pública, evaluar inversiones en infraestructura, y muy pocos lo están haciendo porque es un mandato legal, ¿no? O sea, es algo, muy pocos tienen este mandato de que tienen que estar desarrollando estadísticas energéticas para a lo mejor publicar algún informe, algún reporte. Muy pocos tienen este mandato legal. En la parte del personal, esto también fue como algo muy interesante porque a lo mejor nos decían, sí, tenemos el personal que está recopilando información, está recopilando estadísticas, está procesando esta información, pero al final vimos que menos del 4% es personal que se dedica exclusivamente a esta tarea, ¿no? Puede ser que en la institución tengan áreas técnicas que una vez al año usan estas estadísticas para generar algún reporte, o que para hacer alguna política pública alguna vez utilizaron estadísticas energéticas, pero ya el personal que va a estar específicamente para esta tarea, menos del 4%. También les preguntábamos de esta parte de género, de la distribución dentro de las áreas, entre masculino o femenino, pero también nos dimos cuenta de que al ser una entrevista en línea, debíamos de dar por hecho que lo que nos están diciendo es lo que es cierto, ¿no? Pero bueno, y a la vez resulta difícil conocer a profundidad qué está haciendo cada persona, si sus tareas sí son las que nos están diciendo. Al final es muy, como es una entrevista en línea, es muy, muy difícil, ¿no? Tendríamos que ir a cada una y preguntar o hacer la entrevista de forma presencial. También se les preguntó cuáles son los apoyos externos con los que han contado. La mayoría de las instituciones con las que tuvimos estas entrevistas habían contado con apoyos externos. Eh, Más de 20 organismos habían contado con apoyos de la CONUE y del el INEC, que es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Nuevamente les recuerdo, entonces, la CONUE tiene esta parte de fomento de la eficiencia energética, entonces también hay un área que se dedica a estar haciendo esta parte de fomento de eficiencia energética con los gobiernos locales. Las universidades estatales también es como una parte, desde nuestro punto de vista, es una parte muy importante porque a lo mejor la institución tiene el personal que se dedica a la elaboración de políticas públicas, pero no tiene el personal técnico que pueden tener las universidades para que se dediquen a esta parte de desarrollo de estadísticas energéticas. También la cooperación internacional siempre estuvo presente en todas las instituciones con las que hablamos. La mayoría mencionó a GIZ, a la cooperación alemana, algunos también mencionaron a la embajada británica y algunos la Agencia Danesa de Energía. Y también muchos hablaron de que habían contado con apoyos del Banco Interamericano de Desarrollo. Se les preguntó cuáles son las causas que impiden la continuidad y desarrollo de las estadísticas energéticas. La mayoría habló de la falta de recursos económicos y materiales y la falta de un personal capacitado, ¿no? Por eso les decía que es muy importante conocer si han contado con apoyos externos, porque les van a ayudar a solventar estos primeros dos puntos, ¿no? También muchos decían que hay una falta de atribuciones en el marco legal, entonces a lo mejor algunos quieren desarrollar estas estadísticas energéticas, pero no tienen esa atribución en sus estatutos legales que les permitan después utilizarlas o estarlas publicando, etcétera, ¿no? Limitación para recibir apoyos externos, y también hubo quienes decían que no lo necesitan, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, todos lo necesitan, ¿no? Aunque sea para lo que les decía de promover las inversiones en infraestructura para tu gobierno local, necesitas tener este tipo de estadísticas para decirle a las industrias o a las empresas que quieran llegar a tu gobierno y decirles, en nuestro estado se está generando tanto, necesitamos llegar a tal porcentaje de generación, ¿no? Por dar un ejemplo. Otra pregunta es la de institucionalización, que hablando
de datos generalmente se le llama gobernanza de los datos, pero en este caso, como eran las instituciones de los gobiernos locales, se le llamó institucionalización y sistematización de la información, que se refiere a, por ejemplo, quién es el encargado de procesar esa información, ¿no? De quién va a ser el encargado de buscar estas estadísticas, después a lo mejor si cuenta o no con un manual de cómo va a procesarlo, con una ficha técnica de cómo tiene que hacer esta recopilación y procesamiento de información. Como les decía, si cuentan con alguna una herramienta que puede ser desde un archivo muy sencillo de Excel, una plantilla de Excel en donde tú vayas cargando tus datos, o puede ser algo ya más especializado, algún software especializado. Y como podrán ver, son los menos utilizados, ¿no? Estos dos son los menos utilizados y los más utilizados eran la parte de oficios y circulares. Entonces, aquí una deficiencia de este es que a lo mejor una Secretaría de Desarrollo Económico envía un oficio a la Secretaría de Medio Ambiente pidiendo la información de la generación de energía, pero puede ser que la Secretaría de Medio Ambiente no lo conteste, ¿no? A lo mejor cuentan con programas institucionales en donde ya se establezcan compromisos entre diferentes instituciones y entonces ahí sí cuando una institución vaya a tocar a la puerta de la otra, pues ya hay al menos un acuerdo y van a contestar. Productos estadísticos que puede ser desde, por ejemplo, que alguna cámara de la industria publica algún anuario estadístico y entonces utilizan esta información, y algún sistema de información, programas o de capacitación en donde se juntan las diferentes instituciones y ahí este intercambio de información y de ahí obtienen estas estadísticas. Dentro de las recomendaciones, la primera fue fortalecer las capacidades dentro de las diferentes instituciones, el desarrollar una hoja de ruta en donde se pudiera identificar qué es la información más importante para cada gobierno, cómo pueden obtener esta información, qué, qué- con qué instituciones necesitan estar intercambiando información o con qué instituciones necesitan estar teniendo este tipo de colaboración para lograr que se logre esta publicación de estadísticas. Un repositorio electrónico que compile, perdón, las metodologías o los manuales de cómo se va a recopilar la información. Guías metodológicas que pueden ser desde guías que desarrolle cada institución o que se tomen las guías internacionales que sí existen y con estas estar utilizándolas para su recolección y explotación de la información. Intercambiar experiencias con estados. Por ejemplo, hicimos un taller para presentar ya el diagnóstico. Lo pueden buscar en el canal de YouTube de la CONUE y ahí contamos con la colaboración de dos gobiernos locales, que era Guanajuato y Puebla. Y entonces ambos hablaron de cómo elaboraron sus balances de energía y fue como un intercambio que fue fructífero para ambas partes, ¿no? Aunque ambos ya habían hecho sus balances de energía, ambos se llevaron cosas buenas del otro, ¿no? Y si había otros estados también ahí presentes, pues seguramente también obtuvieron mucha información de cómo llegar a hacerlo, ¿no? O cómo ellos hicieron esta parte. Entonces, esta parte de intercambiar experiencias nos parece muy importante, ¿no? O sea, juntar a los diferentes líderes de instituciones de diferentes gobiernos locales y que ellos puedan intercambiar no solo las barreras, que ya seguramente cada uno las va a conocer, pero cómo solventar esas barreras, ¿no? También, por ejemplo, aprovechar la experiencia de la CONUE con información estatal en la base de indicadores que les mostraba hace un momento. Tenemos también información estatal que a lo mejor también tiene sus deficiencias o sus limitantes, pero ya es información que nosotros estamos procesando
lo que publica nuestro Instituto Nacional de Estadística. Entonces ya ellos pueden tomar esta información que ya fue procesada por nosotros y utilizarla, ¿no? Realizar este análisis. Generar otras sinergias entre las diferentes instituciones, por ejemplo, con lo que les decía, con la cooperación internacional o con las diferentes universidades. Promover una herramienta de ruta crítica, este fue como la tarea que se quedó la CONUE, también un poco como nuestro sueño dorado, que es elaborar una herramienta en donde los diferentes funcionarios pueden entrar y entonces decir, quiero elaborar una matriz de energía, ¿qué es lo que necesito, no? Y entonces ahí les iría diciendo esta herramienta, ya cuentas con esta información, te hace falta esta información, puedes hacer también esto otro con la información que ya tienes, etcétera, ¿no? Digamos, como un cuestionario dinámico en donde vas pasando de un producto estadístico, qué información es la que necesitas, qué información es la que te falta, a dónde quieres llegar, etcétera, ¿no? ¿Cuál es esa ruta a seguir para poder llegar a lo que tú requieres? Realizar una estrategia integral siguiendo el modelo de la base de indicadores de eficiencia energética de la CONUE, que es lo que les decía de si ya más estados están generando sus propias sistemas de información energética, nosotros podemos simplemente de ahí tomar la información que ya los estados están generando. Elaborar estudios en materia de estadísticas energéticas y aprovechar e implementar otros recursos dinámicos, ¿no? Didácticos, perdón, para la capacitación de funcionarios, ¿no? Hacer este tipo de webinars o algún otro tipo de herramientas de e-learning para que los diferentes funcionarios sepan qué es lo que necesitan, cómo procesar la información, etcétera, ¿no? Ya por último les dejo aquí estos QRs para que puedan consultar el documento que les mencionaba de consejos para ahorrar energía en el hogar. Y si quieren consultar el documento completo del diagnóstico, ahorita les di un súper resumen, muy, muy resumido de toda la información que viene en el documento completo, ¿no? Del diagnóstico y detección de necesidades. Entonces pueden ahí con el QR van a accesar a cualquiera de los dos documentos. Lo voy a dejar un momento por si sí están escaneando el QR. Y por último, muchas gracias. Muchas gracias a todos los integrantes del proyecto de integración y desarrollo en Mesoamérica. También tenemos un boletín del área en donde estamos publicando diferentes estadísticas. Tenemos nuestra cuenta de Twitter o de X y la, la URL para que puedan accesar a la base de indicadores de eficiencia energética es bieconue.net. Si le ponen en Google o en cualquier buscador bieconue, les va a aparecer. Y bueno, de mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra nuevamente a Alejandra o a Ronald para que pasemos a la parte de preguntas. Gracias, Mauricio. En el chat de la Zoom, en estos momentos, tenemos un comentario en donde preguntaban dónde se pueden encontrar los documentos y precisamente también Ramón Delgado nos solicita poder poner el QR otra vez para poder escanear el respectivo link. Sí, les voy a poner aquí el QR también en el chat. Y de todas formas, en la página de la CONUE están disponibles los dos documentos. Eh,
Muy bien, Creo en que lo no que me deja aparecen pasar el los QR, pero si códigos. no, voy a compartir nuevamente la pantalla para que lo vean. Listo, muchas gracias. Les recordamos a todos que también pueden hacer sus consultas, o preguntas, comentarios a través de la mano alzada de Zoom o también pueden activar su micrófono sin ningún problema. Acá está en pantalla, Mauricio. Listo, entonces si alguien tiene alguna pregunta, quiere abrir su micrófono o escribirle en el chat también. Mm, Muy buenos días, soy Ramón Delgado, no sé si me escuchan. Sí, sí, Ramón, adelante. Ok, muchas gracias. Yo quisiera preguntar, de hecho lo estaba escribiendo ahorita, y antes de esto, bueno, agradecer que pusieron nuevamente el QR, ya lo escaneé. Mi pregunta es, pues como todos sabemos, en fechas próximas habrá elecciones y con ello pues, la renovación de autoridades federales y en muchos estados, de 9 estados del país. En particular, me interesa la parte federal donde habrá renovación pues, de autoridades, incluso pues, seguramente de CONUE, que pues esperemos que siga funcionando a pesar de todo lo que se ha estado mencionando, por toda la política pública que trae con respecto a la eficiencia energética, pero la pregunta va en el sentido de, ¿hay algunas líneas o hay algunos programas que UNUE ya tenga preparados para dar continuidad a partir del 1 de octubre de este año? Sí, muchas gracias, Ramón, por la pregunta. También, por ejemplo, en el por qué desarrollar estadísticas energéticas o por qué tener un área que se dedique al desarrollo de estadísticas energéticas en las instituciones, esa parte de darle continuidad a, aunque haya un cambio de gobierno, un cambio de política, las estadísticas energéticas siempre nos van a dar ese, ese vistazo de cómo ha sido los cambios, ¿no? A lo mejor los gobiernos pueden o siempre van a decir, ah, yo logré tanto, logré esto, pero las estadísticas energéticas puede que nos digan otra cosa, ¿no? En el caso específico de la CONUE, la estrategia de transición, afortunadamente, es la que nos da es el documento rector de política pública en materia de aprovechamiento sustentable de la energía y nos da esa continuidad a través de los diferentes cambios de gobierno a nivel federal, ¿no? Eh, Aunque el gobierno, o más bien el gobierno, se tiene que ajustar a lo que la estrategia en las metas está estableciendo, ¿no? Obviamente cada gobierno va a decir si súbele o bájale a la meta, etcétera, ¿no? Pero digamos que ese es el elemento de política pública que da, da continuidad. Gracias por sus consultas. Mantenemos el espacio abierto para más preguntas o comentarios por parte de los participantes. Recuerden, pueden hacerlo a través de la mano alzada o también activando su micrófono. Ramón Delgado, adelante. Sí, otra vez, perdón. Eh, Dentro de lo que comentaste, Mauricio, por ahí hiciste referencia a algunos problemas que existen en los gobiernos locales y estatales con respecto a la aplicación de este tipo de programas.
pero creo que también, y no se mencionó, al menos, o no lo escuché, no se mencionó también, y va relacionado con lo que me comenté hace rato, es el cambio de autoridades y la renovación del personal, porque sobre todo a nivel local, principalmente a nivel local, municipal, eh, cambian totalmente las personas del primer nivel o los primeros niveles, y la curva de aprendizaje que se va dando, pues es de un año, año y medio, y ya cuando vienen a aprender lo que tienen que hacer, pues prácticamente pues se les acabó el trienio. Afortunadamente ahorita ya hay reelección en algunos casos, y se está haciendo, pero CONU está previendo alguna capacitación para estos funcionarios o para los nuevos Sí, funcionarios. ok. Ajá, sí, muchas gracias. Sí, creo que justo en esta presentación no viene esa problemática, pero en el documento sí se menciona. Ujú. Y sí, justamente es una gran problemática, pero por eso también el- digamos, una de las recomendaciones para solventar este tipo de problemáticas es hacer ese tipo de acá está, ¿no? El desarrollo de guías, ¿no? Guías metodológicas. Entonces, aunque, porque uno de los problemas es que va a entrar una persona nueva que, como tú bien mencionas, no conoce del tema a lo mejor o conoce un poco, pero tiene toda esta curva de aprendizaje, ¿no? Entonces, tener lo que les mencionaba de esta gobernanza de datos o institucionalización de la información nos va a ayudar a que existan guías metodológicas, fichas técnicas, ya algún documento de Excel, alguna herramienta de Excel o algún otro software en donde la persona nueva que llega lo que tiene que hacer ya está muy establecido, ¿no? O sea, no tiene que descubrir el hilo negro, sino lo que tiene que hacer es simplemente darle continuidad a lo que ya está, ¿no? Entonces, por eso dentro de las recomendaciones se establecía esta parte de un repositorio electrónico en donde estén todas estas metodologías, en donde la institución tenga ya sus diferentes metodologías revisadas, aprobadas, etcétera, ¿no? Esta es una forma de solventar también esa parte del continuo cambio de personal, ¿no? Y asegurar que se le va a dar continuidad, ¿no? O sea, que a lo mejor una agencia de energía de algún estado ya elaboró su sistema de información energética, les quedó muy bien, pero los que llegan no le dan continuidad, ¿no? Entonces esto va a solventar esa problemática, ¿no? Darle continuidad a ese tipo de cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Mantenemos el espacio abierto por si hay otra pregunta o comentario. Aprovecho la oportunidad para también recordarles que la grabación de este webinario va a estar cargada en la plataforma Cooperasur para que ustedes puedan visitarla y también ver las otras oportunidades o intercambios que ha habido en materia de eficiencia energética. Jonathan Calderón nos dice que el primer código lleva a descargar un documento para ahorrar energía en el hogar. Consulta, Mauricio. Sí, sí, el primer QR es para el documento de consejos de ahorro de energía en el hogar y el segundo QR los manda al diagnóstico. Listo, muchísimas gracias. También si alguien gusta comentar cómo funciona en sus países, si tienen sistemas de información energética, a lo mejor una herramienta parecida a la base de indicadores que les comentaba tiene la CONUE. Si alguien gusta comentar cómo funciona o a qué problemáticas se enfrentan sus propios gobiernos locales.
Mantenemos el espacio abierto para comentarios de los países. Muy bien, me parece que no tenemos comentarios adicionales y que todos los conceptos han quedado claros. Ingeniero Vizcaíno, muchísimas gracias. Le devuelvo el micrófono a Alejandra de CONUE, por favor. Ronald, muchas gracias. Solo dos cosas finales. La primera, si gustan, para los que no pudieron descargar o compartir el material a través del QR, les podemos compartir las ligas, como la vez pasada a través de Eduardo, con mucho gusto para los enlaces representantes de cada país. Y también les podemos poner la liga para que se inscriban a nuestros boletines de prospectiva, con mucho gusto, que los que estuvieron la vez pasada, en el webinario pasado también se les dieron todas las indicaciones, pero podemos reiterarlo para que nuestros enlaces también los puedan compartir. Pues si nadie tiene ningún comentario, me parece que El Salvador era el que estaba haciendo un trabajo de este tipo, pero al parecer en este momento no se encuentran con nosotros. Sin embargo, se va a encontrar toda la información grabada y esperamos en nuestras próximas sesiones pues retroalimentar toda esta información que comparte la CONUE muy enriquecidamente. Pues agradezco el tiempo compartido de nuestros enlaces representantes de cada país y reiterarnos atentos a dar el seguimiento al cumplimiento de los objetivos del programa del PEMURE por parte de México. Es todo, Ronald. Les agradezco a todos la atención. Saludos a todos. De la Dirección Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica, agradecemos a CONUE y por supuesto a todos los participantes de este webinario. Que tengan buen día y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a todos. Buen día.